Vamos a leer nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a volver a leer del verso 3 hasta el verso 8 del capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Amén. Vamos a orar al Señor para meditar en esta preciosa porción de la palabra del Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por traernos a este lugar. Este es un lugar especial en la que nos reunimos, tus hijos, para tener este tiempo de devoción, de alabanza, de adoración y un tiempo especial de meditación de tu preciosa palabra. Queremos que tú abras nuestros corazones y mentes para poder oír tu palabra y meditar en ella. Tú háblanos, Señor, en esta mañana. Tú abre nuestros corazones para que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. La última canción que cantamos en esta mañana, hace un ratito, decía sobre la cruz. Y efectivamente, sobre la cruz, Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio en lugar de nosotros como sustituto perfecto en nuestro lugar. Sobre la cruz, efectivamente, Cristo sufrió toda la condena, toda la ira de Dios. Estuve pensando mientras cantábamos, ningún sacrificio que nosotros hiciéramos podría aplacar la ira de Dios. Podríamos, como David dice en Salmo 51, creo, dice, podríamos nosotros traer 1000 toros y sacrificar, pero eso no aplacaría la ira de Dios. Podríamos incluso nosotros ofrecernos nosotros mismos en sacrificio y que nuestro cuerpo podría ser quemado sobre un altar para satisfacer la ira de Dios. Ni eso aplacaría la ira de Dios. Ciertamente, Cristo, con su sacrificio en la cruz, ha podido aplacar toda la ira que venía sobre nosotros. Y ese cántico habla mucho de eso. Y conectando la canción con esto que estamos estudiando, pues el tema para esta sección es: debemos servir a Dios con humildad. Y la pregunta con que comenzamos la semana pasada fue esta: si hemos sido salvados de manera sobrenatural por la misericordia divina, cuando nosotros no lo merecíamos, entonces, ¿cómo debemos vivir como creyentes en Cristo si no merecíamos la salvación? Si nosotros simplemente éramos pecadores y hemos sido favorecidos con la misericordia divina, entonces, ¿cómo debemos vivir como creyentes en Cristo? Y en este pasaje que acabamos de leer, Pablo comienza a argumentar que nuestra vida cristiana debe estar marcada por la humildad. La humildad es básicamente la evidencia de nuestra salvación y que realmente o efectivamente hemos sido transformados interiormente. La humildad es una evidencia, ¿cierto? De que efectivamente hemos sido salvados. Dijimos la semana pasada, la humildad es una virtud en la que todos necesitamos crecer. Todos. La tarea de Dios en toda la historia de la redención ha sido humillarnos a los hombres, porque cada día y cada hora creemos ser grandes, creemos ser mejores, incluso creemos que somos
más listos que Dios. Y la tarea de Dios ha sido siempre humillarnos a los hombres. Y Pablo una y otra vez habla de eso en sus diferentes cartas. Lo contrario de la humildad es el orgullo. El orgullo es el problema mayor en la vida de los hombres y también en la vida de los creyentes. Y siempre luchamos con el orgullo, porque siempre queremos mostrarnos más de lo que somos. Dijimos la semana pasada que justamente Satanás, antes de ser el diablo, era el ángel Lucifer. Se erigió en el cielo, quería ser como Dios y fue echado. Pero ese mismo espíritu del diablo, de querer ser grande, es que opera muchas veces en nuestras vidas, y siempre queremos nosotros también mostrarnos como mejores o como superiores. ¿Qué es la humildad? Dijimos, y la respuesta es esta: la humildad es el reconocimiento de la absoluta dependencia de la criatura de su creador. Es reconocer que solo Dios es grande y no nosotros. Solo Dios es grande, no nosotros. Andrew Murray, un pastor muy reconocido, dijo: la humildad es la total dependencia de Dios. No es solo una gracia o una virtud junto con las demás virtudes, es la raíz de todas las virtudes, porque es la única que adopta la actitud correcta ante Dios y le permite ser Dios sobre todo. Por eso el hombre humilde de corazón dirá: yo no soy nada frente al grande, que solo Dios es el único grande. Solo Él es el único grande. En eso consiste la humildad. Solo Él es el único grande. Reconocer que solo Dios es el único creador, el único quien administra toda su creación. Cuando alguien es humilde, se centra en Dios. Se centra en Dios, no en uno mismo. Dice un autor: la meta de una persona humilde es elevar a Dios. Eso implica que la persona humilde ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él. 2 Corintios 5:15. Vivimos para Él, por Él y para Él, para su gloria. La persona humilde es aquella persona que está enfocado en Dios y se ve a sí mismo como pequeño. Como pequeño. Solo Dios es el único grande. Solo Él merece toda la gloria. Solo Él merece toda la exaltación, toda la alabanza. Ninguna criatura, ni siquiera los ángeles, solamente Dios merece toda la gloria. En este sentido, en esta sección hay varios puntos que la semana pasada ya había comenzado. El primer punto es que fuimos salvados para vivir en humildad. Verso 13 es bastante importante, que debe estar marcado en nuestras Biblias y debe quedar en nuestras mentes estas palabras. Cuando Pablo dice: por gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esa es la idea. Pablo está diciendo: digo a cada uno de ustedes, les advierto a cada uno de ustedes, quizás es la otra forma de decir, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener. No crean ser tan superiores, tan importantes. No. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y aquí hay por lo menos 2 o 3 cosas que podemos tomar en cuenta. Primero, la verdadera humildad siempre tiene presente la gracia de Dios. ¿Dónde estábamos antes? ¿Y dónde estamos ahora? ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿Y dónde estamos ahora? Sabiendo eso, dice él, que cuando entendemos que hemos sido salvados por la gracia, cuando entendemos que la salvación es un regalo provista por Dios gratuitamente a aquellos que no lo merecían, cuando comprendemos esa verdad, entonces podemos descansar solo en Él. Él, solo Dios, es el único grande. Por gracia hemos sido salvados, ¿no? Pablo comprendía esa verdad. Y por eso él afirma que la salvación no fue algo que es el resultado de nuestras buenas obras. No es algo que es el resultado de nuestro buen comportamiento, de nuestra moralidad. La salvación es un regalo de Dios, y eso es lo que Pablo está diciendo al comenzar esto. Por gracia que me es dada, soy lo que soy. John Newton dijo una vez: gracia asombrosa, hablando de la salvación,
qué dulce es el sonido que salvó a un miserable como yo. Éramos miserables todos, ¿cierto? Pero solo por Cristo somos lo que somos. Amén. Éramos miserables todos y aún lo seguimos siendo. Y solo por Cristo somos lo que somos. Además, la verdadera humildad consiste en bajar más y no en subir. Pablo dice, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí. Comprender el milagro de la salvación debe llevarnos a humillarnos cada vez más y no a enorgullecernos de lo que sabemos. ¿Cierto? Alguien dijo, el peligro no es tener una opinión demasiado baja de nosotros mismos, sino demasiado alta. En nuestro contexto, por lo general, se dice, no, vamos a subir la autoestima porque la autoestima está tan baja. Bueno, yo creo que desde el punto de vista bíblico, no. El peligro más grande del hombre es que se cree demasiado alta. Ese es el peligro. Y por eso Pablo nos dice que necesitamos desarrollar cada vez más o entender cada vez más que de dónde Dios nos ha sacado y a dónde nos está llevando. Y esa comprensión debe llevarnos a humillarnos cada vez más. Porque antes de venir aquí no éramos nada. No éramos nada. Hemos visto la semana pasada algunos ejemplos como de Abraham, de Job, y también no les dije otros ejemplos como de Pedro. ¿Cómo se vieron a sí mismos ellos, estos grandes hombres, siervos de Dios? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo se vio Abraham a sí mismo? Él dijo en un momento, solo soy polvo y ceniza. Job dijo lo mismo, solo soy polvo y ceniza. Pedro, después de una pesca milagrosa, le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador y de labios inmundos. ¿Cómo se vio Pablo, el mismo Pablo que está escribiendo estas cartas, a sí mismo? Casi al principio de su ministerio él decía, soy el apóstol más pequeño de todos, soy el más insignificante. Y más adelante, cuando ya está a la mitad de su carrera, Pablo decía, soy simplemente el pecador más grande. ¿Cómo se vio a sí mismo? Estos hombres grandes, siervos de Dios, que Dios los exaltó, no se vieron a sí mismos como grandes. No se vieron a sí mismos como súper inteligentes. Ellos se vieron súper humildes, tan pequeños. Ellos dijeron simplemente, soy el último. Eso es la actitud de un verdadero hombre de Dios que ha sido transformado, regenerado completamente. No es aquella persona que se cree ser más, es aquella persona que es más humilde. La verdadera humildad comprende que todo proviene de Dios. Todo viene de Dios y todo es para Él. Cuando Pablo dice, piensa en sí con sensatez, según la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Ahora Pablo va a empezar a hablar acerca de los dones y va a decir, piensen con sensatez, con prudencia, ¿no? Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el repartidor de los dones. Dios nos concede los dones espirituales, ¿no? Dios nos concede a cada uno incluso la cantidad de capacidades a cada uno de nosotros. De Él viene todo. Recordamos la semana pasada que leí 1 Corintios 12, 4 al 6, cuando habla acerca de los diferentes dones espirituales, dice que estos dones fueron dados por el mismo Espíritu. Dios es el que hace todo en todos. Dios es la fuente de todo. Dios reparte los dones, reparte las capacidades, los talentos. Viene de Dios todo, lo cual elimina todo el orgullo. No hay nada que nosotros hayamos aportado o que tengamos y que en las cuales podamos gozarnos o enorgullecernos. No, escuchen esto. Si Dios no nos hubiera dotado de capacidades, talentos naturales y dones espirituales, ¿qué seríamos? Seríamos incapaces de realizar ninguna tarea. No podríamos ejercer ni siquiera nuestras profesiones. No podríamos administrar nuestros negocios y llevar adelante nuestras responsabilidades, ni siquiera en la iglesia. Los que lideran la adoración no podrían entonar los cánticos.
los que predican no podríamos compartir el mensaje, los músicos no podrían ejecutar los instrumentos. En última instancia, lo que quiero decir es que todo, absolutamente todo viene de Dios y es para glorificar a Él. Todo. ¿En qué puedes glorificarte? ¿En qué puedes jactarte? Puedes decir, oh, mire, yo tengo estas capacidades intelectuales, esto. No, todo eso Dios te lo dio. Dios te lo dio para que tú las administres incluso. Y un día incluso la Biblia dice, en otra parte, en Corintios, dice que Dios nos pedirá cuentas de cada capacidad, de cada don que Dios nos ha concedido. Dios te dio algunos dones, Dios te pedirá cuentas. Dios te dio ciertas capacidades, talentos naturales, Dios te pedirá cuentas. Esto es importante comprender, pero el punto aquí es que viene de Dios todo, absolutamente todo viene de Dios. Nada es nuestro. Eso significa de que todo, si viene todo de Dios, entonces todo debe ser para alabarle y glorificarle a Dios. El segundo punto de la enseñanza, pasando al verso 4, es que fuimos salvados para pertenecer al cuerpo de Cristo y vivir con humildad. Para pertenecer al cuerpo de Cristo. Miren lo que Pablo dice en el verso 4 y 5, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, que somos parte de la iglesia, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y estamos unidos, ligados los unos a los otros. Si comprendemos bien estos versos, afirman que cada creyente debe actuar con humildad en el cuerpo de Cristo, porque nadie es más ni menos en este cuerpo. Eso está diciendo este verso, ¿cierto? No, este verso no está diciendo, oh, mire, tales personas con tales dones o con tales capacidades son los más importantes y el resto no hace eso. Simplemente este texto dice que todos somos iguales, todos nos necesitamos, todos somos iguales, ¿no? Es verdad que hay algunos miembros que son más destacados, más visibles, pero eso no los coloca por encima de los demás. Aquellos miembros que son menos visibles son igualmente importantes para el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿cierto? De hecho, hay miembros en nuestros cuerpos que son menos visibles, que ni siquiera sabemos quizás que existen ahí, ¿cierto? Hay un órgano que ni siquiera sabemos que existe, pero está ahí. No sé. ¿No? ¿Pueden pensar en algún órgano? Algún órgano puede estar ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces, pero todo es útil, nadie es más, nadie es menos. Y lo mismo es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Todos son útiles. Nadie puede sentirse menos o más. Pablo, usando el cuerpo humano físico como ejemplo, ilustra en estos versos 4 y 5, 5 verdades sobre la iglesia local, sobre nosotros. 5 verdades. Primero dice, el cuerpo de Cristo es una unidad, compuesto de varios miembros. Y la ilustración es el cuerpo humano, ¿cierto? El cuerpo humano es una unidad, pero está compuesto de varios miembros. Tenemos manos, dedos, pies, ojos, oídos, lengua, olfato, etc. Tenemos varios miembros. Y entonces, pero somos uno. No es que mi mano se está paseando por otro lado y recién llegará. No es que mis pies están por allá paseándose y después llegarán. No, todo está completamente entrelazado, ¿no? Todo está unido. Ese es el ejemplo que Pablo está poniendo aquí. Dice, de igual manera, la iglesia es un cuerpo. Somos un solo cuerpo, pero tenemos diferentes miembros, ¿no? Que formamos la iglesia. En este cuerpo, lo primero que Pablo enfatiza es que en esta unidad nadie es más ni nadie es menos. Todos somos igualmente útiles, valiosos y todos tenemos una función que cumplir. Ningún miembro del cuerpo puede vivir solo
así como ninguna parte del cuerpo físico está separada del cuerpo, sino que está estrechamente ligada para que todo el cuerpo funcione bien. Así también todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia, no pueden sobrevivir estando solos. Tenemos que estar estrechamente ligados al cuerpo. ¿Estamos entendiendo? No podemos sobrevivir estando solos. Es una pena cuando muchas personas dicen, yo ya no me congrego en la iglesia porque no me es necesario. Yo comulgo con Dios en mi casa. No, esa persona está destinada a morir, porque no es la forma ni el diseño de Dios como Dios ha querido que funcionemos como cuerpo, ¿cierto? Ese es cuando una persona piensa así, estaría diciendo, bueno, yo soy un dedo, pero yo solo puedo sobrevivir por allá. No. A ver, córtate el dedo y ponlo por allá a ver si va a vivir. No va a vivir. Y todo esto implica que fuimos salvados para vivir en comunidad, en unidad, ayudándonos unos a otros, en armonía, orando unos por otros, enseñándonos, reuniéndonos en un culto como un solo cuerpo corporativo. Ese es el diseño de Dios. Esa es la idea de Dios. No hemos sido puestos en este mundo para vivir cada uno por nuestros lados, sino para ser un cuerpo de adorador. Otro, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que llegamos a ser parte de este cuerpo? Simplemente caímos y somos parte de este cuerpo. Fuimos trasladados en una antorcha y caímos aquí justo y aparecimos aquí. No, ¿cómo es que llegamos a ser parte de este cuerpo? Llegamos a ser parte de este cuerpo a través del nuevo nacimiento, al ser regenerados por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, y todas esas personas hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustituto, quien se ofreció en la cruz en nuestro lugar. Esas personas que reconocemos eso, formamos parte del cuerpo de Cristo. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento espiritual, somos parte del cuerpo de Cristo. Eso significa que la iglesia no es una organización similar a una asociación. Es más bien un organismo vivo porque es regenerado por el Espíritu Santo. Hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para rendirle adoración, darle toda la gloria, el culto solamente a Él. ¿Me estoy explicando? ¿Todavía están? Eso. ¿Cómo llegamos a ser? No es que caemos, ¿cierto? No es que nos metimos por la ventana, sino somos los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Además, aquellos que hemos creído en Cristo, somos incorporados al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al hacer una confesión de fe pública y al bautizarse en agua como testimonio visible de su fe en Cristo. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo es que nosotros llegamos? Pues hacemos confesión de fe pública, no a escondidas, ¿cierto? Sino pública. ¿Y cómo es eso de hacer una confesión de fe pública? Es justamente en el bautismo, ¿cierto? En el bautismo en agua. Por eso le decimos cuando se bautizan, le preguntamos, ¿por qué te bautizas? Y la persona dice, bueno, yo me bautizo porque he creído en Cristo Jesús. Algunos hasta escriben largo y dicen, no, yo he creído en Cristo Jesús, creo que Él es mi Salvador. Yo soy un pecador y entiendo de que Cristo murió en lugar mío en aquella cruz. Él se entregó como sacrificio en mi lugar. Él fue mi sustituto. Entonces, ahora entiendo que soy parte de Él, de su cuerpo. Entonces, en base a eso, yo doy testimonio de mi fe, renuncio al mundo y quiero vivir para Cristo. Y entonces me bautizo en agua. Y solamente aquellos que se bautizan en agua, que se integran al cuerpo de Cristo, pueden participar de la Santa Cena del Señor. Porque la Santa Cena es solamente para aquellas personas que han dado ese testimonio de fe público al bautizarse en agua.
Yo creo que cuando celebramos la Santa Cena, a veces hay algunas personas que han llegado de por ahí entonces y participan porque creen que es para todos. No. Y les advierto esta mañana, solamente la Santa Cena es para aquellas personas que han dado un testimonio de fe público. Y si una persona que no ha dado un testimonio de fe público y no se ha bautizado en agua, participa de la Santa Cena o come del pan y bebe de la copa en la Santa Cena, la Biblia dice que está en cierta manera burlándose de Dios y por lo tanto esa persona acumulará consecuencias de juicio en su contra. ¿Sabían eso? Eso está en Corintios, ¿no? Dios dice, o sea, Dios está diciendo, esto es serio. No es cualquiera que viene, no es que tú te reúnas y cualquiera viene y agarra la Santa Cena. No, eso es un tributo a Dios. Y entonces la Biblia dice muy claramente en 1 Corintios, que cada vez leemos la Santa Cena, en Corintios 11, la continuación que dice. La continuación dice, toda aquella persona, ¿no es cierto?, que simplemente quiere participar sin haber hecho confesión de fe, juicio come y bebe para sí. O sea que hay un juicio que viene por burlarse de él. Por eso es que nos bautizamos en agua públicamente, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Entendían eso, hermanos, o no? Eso es muy claro, ¿no? Para eso es para las personas que han dado confesión de fe público. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia, ¿no? Y otra cosa también, cada miembro de la iglesia debe estar unido al resto del cuerpo, de lo contrario, está destinado a morir. Bueno, ya dije eso, ¿no? Ya, pero un poquito más agrego aquí. Cada miembro estamos destinados a estar unidos al cuerpo. Cada miembro, no a vivir solos, ¿no? Escribí aquí, la iglesia local no solo es un lugar donde asistimos, no solo es un lugar donde asistimos, como si fuera un teatro o un lugar de espectáculos, y luego nos marchamos sin interactuar. Tampoco la iglesia local es como un salón de clases de la universidad, donde venimos a escuchar la conferencia, conversamos un poco con los amigos y luego nos marchamos. No, la iglesia local es un cuerpo vivo, interconectado, interrelacionado entre todos los miembros. Esa es la iglesia. La iglesia, los miembros en la iglesia local, cada miembro cumple una función y debe estar interrelacionado. Y eso es lo que está diciendo ese verso. Nadie puede sobrevivir apartado. Tenemos que estar conectados los unos a los otros. Mis dedos están conectados a mi mano para que funcione bien, ¿cierto? Mis manos tienen que estar conectados a mi brazo para que funcione bien. Mi brazo tiene que estar conectado a mi cuerpo para que funcione bien. Y todo mi cuerpo tiene que estar conectado a mi cabeza para que funcione bien. ¿Me estoy explicando? Ese es el ejemplo que Pablo pone y dice, de igual manera, cada uno de nosotros tenemos que estar conectados, interrelacionados para funcionar bien como iglesia local. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Interconectado, interrelacionado para funcionar bien como la iglesia del Señor. Pueden haber más de 100 personas aquí. Y es posible de que una persona no conozca a todos también, pero hay una cosa importante. Cada creyente en Cristo que pertenece a este cuerpo debe tener por lo menos una red de personas con las que puede relacionarse más. Una red de personas con las que puede intercambiar experiencias, momentos de vida difíciles, con las que puede intercambiar un tiempo de devoción. Una red de personas con las que puede decir, oh, vamos a comernos un pollito, vamos a hablar, ¿no? Vamos a reírnos un poco como pueblo que somos, o vamos a tomarnos un cafecito por ahí. Bueno, les motivo a que hagan eso, ¿no? No es que todos vamos a ir a tomarnos un café, ¿cierto? ¿No? Sería mucho gasto, ¿no? Invadimos toda la cafetería, ¿cierto? Pero no. Usted debe tener una red de personas. Con esa red de personas que son más cercanos, no sé si serán 5, 6, 10 personas, usted debe interactuar más personalmente.
debe interrelacionarse más. Con esas personas puede orar juntos. Con esas personas puede, no sé, salir de paseo. Si mañana dice, manos, vamos a ir nosotros de paseo a Lampay, vaya usted con ese grupo, ¿no es cierto? Vaya, vamos a ir a tomarnos un cafecito, anda. Y a veces todavía los jóvenes se mantiene eso, ¿no? Los jóvenes todavía a veces les veo que vamos a tomarnos por ahí un chocolate y se van por ahí, ¿no? Otros van por ahí no sé, a cenar juntos. Pero cuando ya uno pasa a los 40, creo ya como que ya cada uno es demasiado independiente, ¿no? Ya no quiere salir ya, ¿no es cierto? No, vaya, ahí está hermano Máximo, organice su grupo ahí, 5 o 6 personas, y vaya ahí, ¿no es cierto? Cómense un chicharroncito por ahí. Vayan, les animo hermano, ¿está bien o no? Les animo, ¿no? No importa la edad, tengan 50, 60, 70 años, vayan. Ese grupo, ese sería ese grupo que está interconectado. Y ese grupo que está interconectado va a hacer grande la iglesia. Amén, hermanos. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos van entonces ya? Entonces ya preparen, ¿no es cierto? Preparen también la billetera. ¿Cierto, no? Eso es muy, muy importante lo que estamos mencionando aquí, hermanos, ¿no? Muy importante, esa unidad de la iglesia. También otro, la unidad en el cuerpo de Cristo es espiritual y no externa principalmente. Esto es interesante. La unidad en el cuerpo, según estos textos que estamos leyendo, es espiritual principalmente y no externa. Cuando Pablo dice, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Esto no significa que debamos establecer asociaciones de pastores o de iglesias o unirnos en organizaciones eclesiásticas con objetivos comunes. Estas estructuras pueden ser beneficiosas y seguramente muchos de los que organizan pueden tener buenas intenciones, pero el texto no se refiere a ese tipo de unidad externa. Somos parte de la iglesia evangélica peruana. No, eso, por eso yo no hablo aquí de la denominación. Ustedes son testigos de aquí, ¿cierto? No, yo no estoy hablando. Alguien a veces viene de otra iglesia evangélica peruana, de algún otro lugar, Cusco, Lima, algún otro lugar, y vienen con un lenguaje mucho más denominacionalista, ¿no es cierto? Y dice, no, el consistorio. Bueno, muchos acá ni siquiera saben qué es consistorio, ¿cierto? ¿No? Viene una chica vino hace un tiempo atrás y me dijo, ¿no? El consistorio ha firmado. Entonces yo dije, muy bien, su carta me trajo, ¿no? Firmado por el presidente del consistorio, secretario del consistorio. Miré, dije, muy bien. Y después de un tiempo, ella se fue a su iglesia y me dijo, pastor, por favor, me da mi cartita de retorno. Perfecto. Y le dije, bueno, yo firmé, ¿no? El pastor de la iglesia me dice, ¿y dónde está el presidente y el secretario? Bueno, pues no, ellos se sujetan a mí, le digo, ¿no? Cosa que es distinto en otros lugares, ¿no? A veces la estructura es tan importante para muchos, pero ¿saben una cosa? Con sinceridad, hermanos, el texto no nos habla de estructuras. No nos habla de estructuras organizacionales. Este texto nos habla de que la unidad que debe haber entre nosotros es más bien una unidad espiritual. Esa unidad espiritual tiene que ver con todas aquellas personas que han nacido de nuevo, que son parte del cuerpo de Cristo. Hay una unidad espiritual, ¿no? Les pongo solamente algunos ejemplos de esta unidad espiritual y seguro que van a entenderlo claramente. Pablo, por ejemplo, habla de esta unidad espiritual y dice en Efesios 4, verso 3, dice, esforzaos por mantener, ¿qué? La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Escuchen, mantengan la unidad del Espíritu y vivan en paz. Esta unidad es natural, automática, en un vínculo de humildad y en amor. En otras palabras está diciendo, ustedes como parte del cuerpo de Cristo están unidos. ¿Por qué? ¿Por una estructura? No, por
por un organigrama. No, ustedes están unidos por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Esa es la verdadera unidad. ¿Me estoy explicando? Más allá, no estoy en contra de las estructuras, por si acaso eso está bien, ¿no? Pero no, la iglesia verdadera está unida por el Espíritu. El verso 12 dice que Dios dio a cada uno, ha dotado, dice, a cada miembro con dones espirituales para edificar el cuerpo. Y el verso 13 dice, Pablo dice que este proceso continúa hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento, hijo de Dios, a un varón maduro a la medida de la estatura de plenitud de Cristo Jesús. Ese texto es conocido, ¿cierto? Está hablando ahí de un tipo de unidad. Ustedes, como parte del cuerpo de Cristo, dice Pablo, están unidos en una sola fe. Están unidos por el conocimiento del Hijo de Dios. Están unidos por la doctrina, en otras palabras. ¿Sabes qué nos une, hermanos, finalmente? Es la doctrina. Es el Espíritu. Es una sola fe en Cristo. ¿Me estoy explicando? Más allá de la estructura que podamos nosotros pertenecer. Un autor dice, esto significa que esta clase de unidad no solo se basa en nuestra fe común en Cristo, sino también en nuestro crecimiento en el conocimiento de Cristo a través de la palabra de Dios. El conocimiento de las Escrituras nos une en un cuerpo de humildad y servicio de Dios. ¿Me está explicando, hermanos, o no? ¿Está claro? ¿Qué nos une? ¿El nombre? No. En lo que nos une principalmente es el Espíritu, es la palabra, es la doctrina. Eso es lo más importante. Eso nos une. Pertenecemos al mismo cuerpo porque hemos nacido de nuevo gracias a la obrar del Espíritu Santo. Eso es lo que te dice. Y otra cosa más, mire, Romanos 12:5 dice, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿En qué? En Cristo. Esa frasecita es muy importante. En Cristo. Esto implica que la iglesia existe no porque existe una estructura organizativa o una organización. La iglesia existe porque está unido por Cristo. Y saben una cosa, les pongo un ejemplo. En nuestros países estamos, en este lado del occidente, estamos acostumbrados a que las iglesias estén, bueno, las antiguitas, ¿no? Estén organizadas por grandes estructuras, ¿no es cierto? Llamadas denominaciones, hay muchas estructuras, por allá, instancias, etcétera, ¿no? Y mucho, como que nos ha afectado eso, como que pertenecemos a tal iglesia, y hasta nos sentimos denominacionalistas, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Al otro lado del mundo no existen estructuras, no existen denominaciones, no existen nada de ese tipo de organizaciones porque los gobiernos no los permiten. Pero la iglesia existe. ¿Me estoy explicando? La iglesia existe. Eso me recuerda, por ejemplo, la situación en tiempos del profeta Elías. El profeta Elías vivió en un momento cuando Acab, el séptimo rey de Israel del norte, estaba gobernando. Acab era muy malo, un idólatra pagano, y su esposa 2 veces peor, ¿cierto? En ese tiempo, la historia dice que no existía ninguna organización estructural de los cultos en el templo. Es decir, en el tiempo del rey Acab, el templo desapareció, los sacrificios en el templo desaparecieron, todo se había vuelto tan pagano. Es decir, como que no hay una iglesia por allá, no hay nada, no hay ninguna estructura, todo estaba cero, todo estaba oscuro. Y en medio de ese mundo estaba viviendo ¿quién? El famoso profeta Elías. Y él creía, en un momento, creía ser solo. Pero recuerdan en la Biblia, cuando Dios le dice a Elías, Elías, no eres tú solo. Tengo 7,000 personas que no han doblado rodilla en esta nación.
La pregunta es esta, hablando del tema de las organizaciones. La pregunta es esta. No había organización. No existía el templo. No existía el sistema de sacrificios en ese tiempo porque todo se había paganizado. No existían organizaciones ni estructuras, pero había una iglesia ahí. Había el pueblo de Dios ahí. ¿Se dan cuenta de que la unidad no es la estructura, sino es la fe que tenemos puesta en el Señor? Y eso es importante lo que Pablo está mostrando aquí. Y el cuarto punto, fuimos salvados para servir a Dios con un espíritu de humildad. Y Pablo muestra 7 dones espirituales. No es que solamente hay 7, hay muchos más, pero aquí muestra 7 dones espirituales con las que Dios nos ha dotado a cada uno para servirle a Él. Y ningún don es más ni menos. Todos los dones son igualmente útiles ante el Señor. ¿Cuál es? Del verso 6 al verso 8 habla de 7 dones. ¿Y cuál es el primer don? El que tiene el don de profecía debe servir con humildad. El don de profecía debe servir con humildad, según la medida de fe que Dios le ha dado. Ya creo que la semana pasada decía, ¿no? Cuando uno escucha de profecía, estamos en una época donde hay profetas, apóstoles y no sé, ¿no? Va a aparecer ya profetas interplanetarios, no sé, ¿no es cierto? Cada vez ya no saben qué nombre más alto ponerse. Los profetas de hoy en día que aparecen, que son falsos, por lo general, pues dicen, ¿no? De que, mira, yo voy a profetizar que al próximo año va a haber sequía, al próximo año va a haber guerra, o estas cosas. ¿Sabe, hermano? Eso no es lo que la profecía enseña. Ese don de profecía, según el erudito Wayne Grudem, no se refiere al don apostólico de profecía que transmitía revelación autorizada a la iglesia. Más bien, escuchen esto, el que tiene este don tenía la capacidad espiritual para evaluar y discernir la validez de la enseñanza. Es decir, el don de profecía no consiste en vaticinar supuestos hechos que sucederán en el futuro, sino en tener un profundo conocimiento de las Escrituras para dar a conocer lo que Dios hará. En otras palabras, el don de profecía es conocer las Escrituras y exponer las Escrituras. ¿Me estoy explicando? Eso es el don de profecía. Esta mañana, ¿qué estoy haciendo? Estoy profetizando aquellas palabras que Dios ha enseñado. Y la profecía no tiene que ser algo mío, algo que me soñé anoche. Mis sueños pueden ser bonitos, ¿cierto? Y hasta les cuento y pueden reírse. No es eso que tengo, eso no es la buena noticia que tengo que contarles, ¿cierto? No son mis visiones que por ahí haya visto, no. La buena noticia es exponer las Escrituras, es el conocimiento de las Escrituras. Por eso dice el texto, con esta profecía debe ser dado a conocer conforme a la medida de la fe. Es decir, el profeta no debe ser gobernado por sus emociones, por su deseo de hablar, sino que solo debe comunicar lo que Dios le ha dado para hablar conforme a las Escrituras reveladas, porque no hay nada que Dios se haya olvidado y que no nos haya revelado. Todo lo que tenemos que hacer los que enseñamos la palabra de Dios es leer las Escrituras y exponer estas Escrituras para que todos la comprendamos. ¿Amén? ¿Está claro? Eso es. Segundo, y bueno, hay algunos que tienen ese don para explicar la palabra. Segundo, el que tiene el don de servicio debe servir con humildad. El que tiene el don de servicio debe servir con humildad. En otras palabras, si tienes el don de servir, hazlo. No esperes que alguien te lo pida, que alguien te dé una orden. No lo hagas por obligación. Simplemente hazlo. No lo hagas para satisfacer al pastor o a otra persona. Simplemente hazlo. Recordemos que éramos viles pecadores, destinados a la condenación eterna. Pero Dios en su misericordia y gracia salvadora nos salvó al darnos un sustituto perfecto, Cristo Jesús, quien murió en nuestro lugar. Si comprendes esa verdad y la magnitud del amor que Dios tuvo por nosotros,
entonces sírvele por gratitud. Dice aquí, el que tiene el don de servir, que sirva con humildad. En otras palabras, visita a los hermanos si tienes ese don de servir. Anima a los hermanos en sus casas. Sirve en la iglesia local. No sé, puedes hacer alguna otra cosa, acomodar las sillas, hacerlo, no sé, limpiar las ventanas, traer las flores. Hay tantas maneras de servir al Señor. Muchas maneras de servir al Señor. Anima a los hermanos, visita a los hermanos, involúcrate en alguna actividad, ayuda, colabora, sirve al Señor si tienes ese don. No es para todos, ¿cierto? Si tienes ese don, sírvele al Señor. Y aquella persona que sirve según esto que estamos estudiando, no es aquella persona que dice, hermanos, yo por si acaso he ido a predicar a esa comunidad. Yo todas las semanas estoy yendo a esa comunidad a predicar. ¿Y ustedes qué hacen, hermanos? ¿Por qué están sentados ahí? No, ese debe ir a sentarse en la banca. ¿Por qué? Porque aquella persona que sirve lo hace con humildad, no hace para promoverse, no hace para hacer propaganda. Lo hace porque eso Dios puso en su mente, puso en su corazón, no para decir, hey, yo estoy haciendo esto, ¿y tú qué haces, hermano? No, porque quizás el otro tiene otro don, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Tercero, el que tiene el don de enseñar debe hacerlo con humildad. Debe hacerlo con humildad, dice, ¿no? Con humildad. Un ejemplo es cuando Pablo le dice a Timoteo que no descuide su don espiritual y luego le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. 1 Timoteo 4:15. Eso es lo que estoy leyendo. Pablo le dice, tú tienes el don de maestro, de enseñar. Así que ocúpate en eso. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate en eso. Ocúpate en la doctrina. ¿Saben qué, hermanos? El don de enseñar, ese don de maestro, es aquella persona que se ocupa en estudiar las escrituras. No viene aquí para chamullar. No viene aquí para pararse y después decir, bueno, ¿saben qué, hermanos? Toda esta semana no he leído la Biblia, así que, bueno, pues algo me dirá Dios en esta mañana. Oh, Dios hace una oración y dice, por favor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame para yo hablarles a estas personas. Qué ridículo, ¿cierto? Hay tantas historias de eso, ¿no? Yo creo que una vez, en que yo estaba contando en la mañana, una vez alguien me contó en una iglesia, en otra, aquí en Abancay, alguien me dijo, dice que el culto comenzó y el pastor no llegaba, cuando el pastor debería estar número 1, ¿cierto? Entonces, el pastor no llegaba, cantaron las canciones, ya terminaron de cantar y el que dirige dice, no, ¿ha llegado ya el pastor? Preguntes, todavía no ha llegado, una canción más cantemos, dice. Entonces cantan una canción más. Y justo cuando están cantando, el pastor llegó, dice. Y entonces terminaron de cantar y dice, muy bien, hermanos, tome asiento ahora. Ya, felizmente, nuestro pastor ha llegado. Pastor, adelante, por favor, para que enseñes. Y el pastor viene así, sin Biblia. Y entonces dice que llega adelante y dice, hermanos, quiero pedir perdón primero a Dios y luego a ustedes. Toda esta semana no he tenido tiempo para leer la Biblia, no he estudiado. Pero estoy seguro que Dios me dará su palabra para hablar a ustedes. Hermanito, préstame tu Biblia. Pidió la Biblia, ¿no? Pidió la Biblia. Ni siquiera Biblia tenía. Yo estoy seguro de que sucede en muchos lugares, ¿no? ¡Qué ridículo! ¿Cómo va a venir un pastor y decir, no he estudiado toda la semana y voy a venir aquí a enseñar? Yo creo que por humildad debería estar sentado y decir, hermano, alguien quizás puede enseñar acá porque yo no estoy para esto, ¿no? No, el don de enseñar, esa persona, no necesitas decirle, pastor, estudia la Biblia. No, esa es la persona que día a día está ocupado en estudiar las Escrituras, en mirar la Biblia, en escudriñar, en meditar, en entender las Escrituras para enseñar a otros. Ese es el pastor. ¿Está claro, hermanos?
Ese es el pastor, ese es el don. Y no todos tienen ese don, ¿cierto? No todos tienen ese don. Solo muy pocos, y la Biblia dice en otra parte, solo muy pocos tienen ese don de enseñar. Porque solo pocos, unos pocos, pueden ocuparse del estudio de las Escrituras. Cuarto, el que tiene el don de exhortar debe hacerlo con humildad. El que exhorta no es aquella persona que pone cara de cachaco y después dice, ve, para acá. ¿Qué has hecho? Dime rápido. No es eso, ¿no? No, a veces se confunde con eso, ¿no? El que exhorta pone un poco fruncido la frente. No. La exhortación no es gritar, ni ordenar a los demás para que hagan las cosas. La exhortación es aconsejar, advertir, avisar de los peligros, ayudar a reflexionar, mostrar a las personas que lo que hacen no está bien, pero debe hacerlo con humildad. ¿Me estoy explicando? Eso es exhortar. Muchas veces en el mensaje también se exhorta, ¿no? Eso es exhortar. John Murray escribió, así como la enseñanza está dirigida al entendimiento, la exhortación está dirigida al corazón, a la conciencia, a la voluntad. Me gusta esa idea. Dice, la enseñanza, el que enseña quiere llenar conocimiento en la mente, pero aquel que exhorta es aquella persona que tiene paciencia, con palabras suaves, con mucha tranquilidad. Él les dirige sus palabras al corazón de la persona, a la conciencia de la persona, a la voluntad de la persona. Ese es el que tiene el don de exhortar.